Práctica número 21, que es control de un motor de corriente continua mediante el driver L298. Para controlar el sentido de giro de este motor de corriente directa, se va a hacer mediante esos dos pines, en donde si uno de ellos es positivo y el otro es negativo o tierra, el motor gira en una dirección, y si se permutan, si ahora el que era tierra es positivo y el que era positivo ahora es tierra, entonces el motor ahora gira en sentido contrario. Entonces, ¿cómo controlamos cuál es positivo y cuál es negativo? Mediante este pulsador. Por ejemplo, aquí si el pulsador está afuera, está abierto, eso quiere decir que le está llegando un 0 al pin 2. Y entonces en el programa ya de Arduino, si este pin vale 0, me dice que el 9 va a ser positivo y el 10 va a ser tierra. Entonces el motor gira en una dirección. En el momento en que se pulse el, el botón, ahora voy a tener 5 volts a la entrada de 2. Entonces si tengo 5 volts, entonces ahora el 10 que era tierra ahora va a ser positivo y el 9 que era positivo ahora va a ser tierra. Entonces ya se permutaron las polaridades y entonces ahora el motor gira en sentido inverso. Entonces con este botón controlamos el sentido de giro. Pero ahora la velocidad, ¿cómo se controla? Bien, cuando ya tenemos, por ejemplo, aquí que el 9 es positivo, ese valor positivo que finalmente es una entrada PWM, ese valor positivo lo vamos a poder, el ancho de pulso útil lo vamos a poder controlar mediante este potenciómetro. Este potenciómetro que varía de 0 a 5 volts y ese 0 a 5 volts es una entrada de 0 a 1023, que si lo dividimos entre 4 nos da la salida por el bit de 9 y 10, en este caso del 9, que me da una salida de 0 a 255, que equivale a de 0 a 5 volts. Bien, entonces con el botón pulsador controlamos la polaridad en estas dos entradas y de acuerdo a la polaridad tenemos un sentido de giro, y con este potenciómetro controlamos el ancho de pulso útil que le va a llegar a la parte positiva, ya sea en la pata 9 o en la 10. Y entonces ya con eso regulamos la velocidad del motor. Vamos a verlo aquí en el código. Vemos que el pin 2 es el que va a controlar el sentido de giro del motor, en conjunto con el pin 9 y el pin 10. O sea que este pin 2 va a decir si el 9 es positivo o el 10 es positivo. Dependiendo de cómo sea la polaridad, me va a dar el sentido de giro. Y aquí se ve si el pin 2, que es el que le denominamos sentido, si el pin 2 está en 0, me dice que el pin 9 es el positivo y el pin 10, que es del B, está en 0, o sea, es tierra. O sea, si A es positivo y B es tierra, me gira en un sentido, y va a girar en sentido contrario si A es 0 y el otro es positivo. Aquí nada más veamos que se permutan las polaridades. Y ya dependiendo del que sea positivo, se le va a controlar el valor del PWM. Aquí mediante esa variable Bell. Lo que veamos que Bell, que es la velocidad, dice que es la entrada analógica entre 4, que me da un valor entre 0 y 255. Bell es el valor que va a tener, en este caso, el pin A o el pin B, dependiendo de cuál va a ser el positivo, ¿no? Aquí en lugar de ponerle high, le vamos a dar un valor entre 0 y 255, high o low. Bell va a valer o va a tener un valor entre 0 y 255 o bien de entre 0 y 5 volts. Entonces vamos a ver la simulación. Aquí corre la simulación, está girando, está en su máximo valor, vamos a bajarlo, el potenciómetro.
Bien, aquí en la práctica se ve, por ejemplo, aquí que estando el botón arriba, está llegando el pulso positivo al pin 9 y ese pulso positivo, aquí lo estamos viendo en el osciloscopio, lo podemos controlar, ese ancho de pulso efectivo lo podemos controlar mediante el potenciómetro. Pero vamos a subir aquí, vamos a aumentar el ancho efectivo. Aquí vemos, o sea, cuando ya está casi al 100%, el valor efectivo del pulso es muy grande comparado con el cero. El valor máximo del pulso es más ancho que el valor mínimo del pulso, entonces el valor efectivo es más grande o es mayor. Aquí vamos a disminuir el ancho efectivo del pulso. Vemos aquí ya es muy pequeño, vean. Entonces el valor efectivo ya es mínimo, el valor eficaz. Y bueno, aquí vamos a aumentarlo para que se vean las pulsaciones. Aquí ya se ve que el positivo es el 9, el pin 9. Cuando pulsemos el botón, ahora vemos que el positivo es el 10. Aquí se ve cómo está pulsando de acuerdo al tren de pulsos que está entrando que está saliendo por ese pin 10. Aquí igual podemos aumentar el valor efectivo del pulso. Y cuando aumenta el valor efectivo, obviamente el motor gira a una velocidad mayor. Vamos a reducirlo ahora para que el motor gire más lento. Vemos gira más lento y el ancho de pulso efectivo es menor, es más pequeño. Bien, esta es la simulación de el controlador de giro y velocidad de un motor de corriente directa mediante el driver L298. Ahora vamos a ver la parte práctica con la tarjeta de Arduino y los motores. Bien, aquí ya tenemos el sistema de control del motor de corriente directa. Controlamos mediante el driver L298. Aquí vamos a controlar el sentido de giro y la velocidad de giro. Con este botón que entra al pin 2 controlamos el sentido de giro del motor de corriente directa. Cuando está sin accionar, cuando le entra un 0 al motor está girando en este sentido. Si le entra 5 volts, gira en sentido opuesto. Entonces, con ese botón controlamos en una dirección o en dirección opuesta. Y estando en una determinada dirección podemos controlar su velocidad. Por aquí vamos a que aumente su velocidad del motor o la disminuimos. Este motorcito está adaptado a un reductor de velocidad para que se pueda ver el sentido de giro y cómo aumenta la velocidad. Por ejemplo, aquí ya va muy lento. Va muy lento. Ahí le estamos aumentando la velocidad. Y bueno, entonces esa es la práctica del controlador o el driver L298, mediante el cual controlamos el sentido de giro del motor de corriente directa y también su velocidad. Eso es todo, muchas gracias.